El taller que quiero compartirles se titula así: Las 4 caras de la incredulidad española. ¿Y por qué española? Porque estamos en España. Ahora bien, vamos a empezar echando un ojo a vista de pájaro a algunas de las estadísticas con las que convivimos. En primer lugar, 4 de cada 10 españoles se consideran ateos, agnósticos, indiferentes y no practicantes. De los 18 a los 24 años, el 60% de las personas dicen no creer en nada. De los 25 a los 34, el 57% de las personas dicen no creer en nada. De los 40 años a la tercera edad, la mayoría de personas viven en una plena desconexión de la fe. Las personas generalmente viven enfocadas en el materialismo, pensando en pagar una hipoteca, pasear al perro, salir de vacaciones, ahorrar algo de dinero y cuando llegue su edad cumplida, pues ser enterrados en un ataúd bonito en el que pasar la eternidad y ser devorados por gusanos. Y luego nos encontramos con la tercera edad. ¿Estos quiénes son? Nuestros abuelillos. Esas personas que son más católicas que el Papa. Le ganan al Papa en catolicismo en un pulso de religiones. ¿Vale? Son personas que dicen, oye, tú a mí de mi parroquia no me saques. Y luego estamos nosotros. Ahora bien, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos los evangélicos, ¿vale? Y apenas rozamos, o superamos, mejor dicho, la escalofriante cifra del 2% de evangélicos en el país. Si algunos no lo saben, anteriormente a que aquí imperase la monarquía, aquí gobernó un hombre llamado Franco. ¿Habéis escuchado hablar de Franco? Bueno, Franco introdujo en este país el catolicismo a pantalones, ¿vale? Tenías que ser cristiano, o si no lo ibas a tener muy difícil, era como un acto de rebelión. De hecho, Franco se consideró como una especie de Constantino moderno al introducir en el país la reconquista espiritual. ¿Vale? La libertad religiosa era muy complicada cuando él estaba gobernando. Pero Franco murió. ¿Y qué fue lo que llegó? Llegó la democracia. Y con la llegada de la democracia, es como que España se quitó los grilletes de la opresión religiosa. España se quitó los grilletes de la opresión religiosa y ya no querían saber nada de Dios. Entonces España pasó de un punto de sumisión a un punto de rebelión. Las personas de repente no querían saber nada de Dios, a tal punto en el que se ha suprimido a Dios de las escuelas, nos gobierna un presidente que es ateo, incluso una reina que es atea también. Actualmente, cuando usted habla de Dios en el trabajo o comunica su fe a personas que no tienen a Dios, las personas enseguida te encasillan con los curas. Y si les dices, no, que yo no pertenezco a la Iglesia Católica, entonces piensan que eres de una secta. Este es más o menos el panorama que nos encontramos. Ahora vamos a tratar de introducirnos a los 4 tipos de perfiles que nos encontramos en el trabajo, en la empresa, en la escuela o en la universidad. En primer lugar, tenemos a los ateos. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis algún conocido que es ateo? Tenemos conocidos, amigos, vecinos, relaciones. ¿A que sí? Bueno, ¿qué significa la palabra ateo? A ver quién sabría decirme una definición muy sencilla.
que no cree en Dios. Sencillamente, la palabra ateo está compuesta por el prefijo a. ¿Y esto qué quiere decir? Sin. Y la palabra teo, ¿qué quiere decir? Dios. Entonces, si nosotros fusionamos estos dos conceptos, el resultado que obtenemos es una persona sin Dios. En resumen, la persona atea rechaza la religión, rechaza la espiritualidad, rechaza lo sobrenatural, rechaza la vida después de la muerte. Y lo que tenemos que tener claro la Iglesia es conocer el ateísmo desde su base más primaria. Los ateos asientan su incredulidad, escuchad bien, sobre 3 pilares fundamentales. Cuando usted tiene una conversación con una persona que se etiqueta como atea, siempre te va a atacar con 3 objeciones clave. La primera objeción es la falta de evidencia. ¿Alguna vez algún compañero del trabajo te ha dicho algo así? ¿A que Dios existe? Venga, pues demuéstramelo. ¿A que sí? Demuéstrame que Dios existe. Esto es, la falta de evidencia nos dice, bueno, si Dios existe, ¿cuál es la razón por la que no hay evidencias empíricas que lo demuestren? En segundo lugar, la objeción atea es el problema del mal. ¿Esto qué quiere decir? Que la bondad de Dios no puede congeniar con un mundo que está sufriendo, ¿vale? Si Dios es bueno, ¿cuál es el motivo por el que hay niños desnutridos en países sin desarrollar que están muriendo todos los días? ¿Cuál es el motivo por el que hay guerras en el país? ¿Cuál es el motivo por el que hay personas sin recursos, niños que nacen con malformaciones? ¿O por qué razón tengo a mi suegra viviendo en casa? Que os veía muy serios. ¿Cuántos piensan que las suegras son una bendición? Por lo menos la mía sí. En tercer lugar, hermanos, amigos, la tercera objeción atea es la del ocultamiento divino. ¿Qué nos dice el ocultamiento divino? Que pareciera que Dios juega al escondite. Y las personas a menudo dicen esto: yo solo creo en lo que veo. ¿Cuántos habéis escuchado algo así? Yo solo creo en lo que veo. Las personas dicen algo así como, si Dios existe, entonces ¿por qué no se revela de forma clara? Es decir, si Dios existiría, entonces sería más evidente de lo que es, la incredulidad acabaría y los ateos dejarían de existir. Luego tenemos un segundo grupo, que son los ateos entre comillas. ¿Y por qué entre comillas? Porque son los ateos de pega o los ateos de pacotilla. Esto significa personas que se identifican como ateas, pero que no lo son en realidad. En resumen, estas personas realmente no han investigado el tema, pero sencillamente se suman al equipo de los listos, o bien para sentirse más inteligentes, porque piensan que usted como cristiano es tonto, para sentirse libres y fuera del rebaño, porque piensan que usted como cristiano está adoctrinado y por tanto no piensa por usted mismo. Y en tercer lugar, y esto es lo más común, porque el ateísmo está de moda. El ateísmo es una tendencia que se respira en la sociedad de hoy. Y debes entender algo. Y esto grábatelo a fuego en la conciencia. El ateísmo realmente y en el fondo no está basado en la falta de evidencia. El ateísmo realmente está basado en su inmensa mayoría, o estas personas que se identifican como ateas pero que no lo son en realidad, en los prejuicios antirreligiosos. Vámonos con el tercer grupo, los agnósticos. Y estos representan una inmensa mayoría. Estamos rodeados de agnósticos. Incluso puede ahora mismo que tú que estás sentado en esa silla seas agnóstico. Y puede ser que no lo sepas. Vamos a tratar de desnudar el significado.
La palabra agnóstico está compuesta por el prefijo a. ¿Y qué habíamos dicho que significaba esto? Sin. Y la palabra gnosis quiere decir conocimiento. Entonces el agnóstico es una persona sin conocimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre el ateo y el agnóstico? Que el ateo no cree, pero el agnóstico no sabe. ¿Vale? O sea, son esas típicas personas que dicen, bueno, algo debe haber ahí arriba, pero no sabemos si es una energía ciega o no sabemos sencillamente si es una fuerza que nos controla a todos y realmente todos estamos determinados por una especie de guión cósmico. No, son personas que dicen cosas de este tipo. Estas personas, es decir, los agnósticos, no se identifican con ninguna religión porque ninguna religión les satisface. Son personas que piensan de este modo. Bueno, ¿por qué Dios debería estar revelado en el cristianismo? ¿Por qué en el islam? ¿Por qué en el budismo? ¿Por qué en el resto de religiones orientales que encontramos en el panorama religioso? Sencillamente puede ser que Dios sea una fuerza que se mantiene indiferente o distante y no se involucra en la vida de la gente. Y dentro de los agnósticos, he tratado de identificar a dos subgrupos. Por una parte, tenemos a los buscadores. Y puede ser en esta mañana que hoy hayas venido... ¿Me ponéis la musiquilla de fondo, porfa? Puede ser que en esta mañana tú seas una persona que has venido por primera vez, tal vez has sido invitado por tu esposa y te ha traído a codazos, o quizá hayas sido invitado por un amigo y jamás hayas tenido un encuentro personal con la figura de Jesús y seas una persona buscadora, una persona que aunque no eres cristiana, estás abierto a la espiritualidad. Y precisamente esto caracteriza a las personas buscadoras. Y a menudo tengo conversaciones con muchísimas personas que son personas buscadoras. Personas que no tienen una noción clara de quién es Dios o cuál es la religión acertada, pero que son personas que constantemente tienen una sed espiritual. Son gente que realmente tiene sed de Dios. Sin embargo, buscan en otras fuentes alternativas que son ajenas al cristianismo. Por ejemplo, la naturaleza. O por ejemplo, las religiones orientales que a día de hoy están tan de moda, o por ejemplo la meditación o cosas por el estilo. Y luego dentro de los agnósticos tenemos un segundo grupo, y estos son los indiferentes. Y también estamos rodeados de indiferentes. Esto significa personas que les da lo mismo, su lema es carpe diem. ¿Qué más da? Soy un puñado de átomos que me desintegraré en 80 años de vida. Mi vida no tiene ningún propósito. Como dijo el ateo Richard Dawkins, nosotros somos átomos que no van a ninguna parte. ¿Qué más da el mañana? No sembraré para la eternidad porque quién sabe si hay algo más allá. Entonces vivo a mi manera, droga, sexo, rock and roll, ¿no? Y cosas parecidas, y baso mi identidad o la construyo en mi trabajo, en mi profesión, en mis títulos y en cosas parecidas, cosas que me aporten sensaciones y emociones. Esos son las personas indiferentes. Luego tenemos un cuarto grupo. El cuarto grupo son las personas no practicantes. ¿Quiénes habéis escuchado eso? No practicantes. Bueno, sí, yo soy cristiano por cultura. De pequeño hice la comunión, después hice la confirmación. Estuve involucrado en los actos de la parroquia, pero después con el tiempo descubrí que el cristianismo era una farsa, porque sencillamente el Vaticano estaba lleno de oro y el Papa era un ser corrupto que se abusaba de las personas. ¿Has escuchado todos los escándalos públicos que han salido a la luz de la Iglesia Católica? ¿Has escuchado todos los fraudes que se han visto? Los cristianos son todos unos hipócritas que no tienen nada que ver con la figura de Jesús. Prefiero seguir a Dios a mi manera. No hace falta congregarme, sí, total. La Biblia no enseña que debo congregarme.
son las personas no practicantes. Pero te voy a decir una cosa. Muchas de estas personas que a sí mismas se denominan como no practicantes son personas con las que debemos tener cuidado. ¿Y sabes por qué razón? Porque quizás estas personas crecieron en un entorno religioso. Posiblemente cuando eran pequeños asistían a la iglesia evangélica de la mano de su madre y corretearon por los pasillos de una iglesia o fueron a la escuela dominical. Pero son personas que con el tiempo decidieron alejarse de la fe de sus padres y seguir un nuevo rumbo en su vida. Son personas que muy probablemente han tenido malas experiencias con la fe. Personas que quizá un día el pastor, yo qué sé, abusó de su confianza. Quizá en una iglesia encontraron un escándalo público que hirió su sensibilidad cristiana. O tal vez era una persona, no sé, que posiblemente era un poco afeminado y no supieron tratar con él y le trataron de forma brusca y le hicieron daño. O sencillamente estuvo en esa etapa de transición en la adolescencia cuando tiene una crisis de fe y quiere descubrir nuevas sensaciones. Y por un tiempo sufre una etapa de rebeldía, pero su madre tuvo poca sabiduría en su nobleza por alcanzarlo y le insistió en ir a la iglesia. Y él al final sufrió un empalagamiento y dijo: a la porra, me desprendo de todo lo que tenga que ver con Dios. Ahora me gustaría hacer un stop en el camino. Después de esta información introductoria, me gustaría hacer una pregunta a la iglesia. Y la pregunta es esta. Según tu nivel de evangelismo, ¿en qué nivel crees que podrías encajar? ¿En qué perfil podrías encajar? Bueno, si tienes un nivel raso, y quiero aclarar que cuando hablo acerca de nivel evangelístico, no me estoy refiriendo a que tengas un mayor músculo o a que sepas más o menos, porque entonces el cristianismo no tendría que ver con una obra de Dios, tendría que ver con una obra de nosotros que al final podemos hacer por nuestras capacidades humanas. Pero eso no tiene nada que ver con eso. Me refiero a que si tienes o no tienes experiencia, si eres una persona que nunca te has lanzado al ruedo de compartir tu fe con alguien, o si eres una persona que tienes experiencia y lo haces a menudo, aunque de una forma desinformada, y poquito a poco vas aprendiendo en el camino. Pues si eres una persona que tienes un nivel raso, te recomiendo algo, amigo. Aprende el Evangelio. Aprende a explicar el Evangelio. Esto significa, elabórate, yo qué sé, un croquis, un esquema en las notas de tu móvil con 2, 3 o 4 puntos que te sirvan como una guía para explicar de forma sencillita y clara lo que Jesús hizo por nosotros, ¿vale? Pues Dios creó todas las cosas. Ahí, por ejemplo, podrías utilizar algún argumento que hay a nuestra disposición de grandes apologistas que se lo curraron para que tengamos esa información a nuestro alcance. Después, por ejemplo, podrías hablar acerca de la condición del hombre y qué es precisamente lo que nos ha llevado a estar como estamos, como sociedad, como seres humanos. Después, por ejemplo, podrías hablar acerca de la cura a la enfermedad más infecciosa de todas, que es el pecado en el corazón del hombre. Después podrías hablar de Jesús, de la resurrección. Elabórate un esquema muy sencillito para estar preparado siempre para compartir tu fe. Y por otra parte, si eres una persona que sí, que tienes experiencia, que eres un máquina evangelizando, que no dejas a un ateo vivo, pues si ese es tu caso, entonces sí que te recomiendo que te adentres en el mundo de los ateos y puedas mantener una conversación un poco más de cuerpo a cuerpo con ellos. Si eres una persona que has leído libros, si eres una persona que te interesa el tema, la evangelización, la apologética, pues ahí te lo recomiendo. Pero quiero dejar algo muy claro. El evangelismo o la apologética, en primer lugar, no tiene absolutamente nada que ver con una
batalla de egos o no tiene nada que ver con un duelo intelectual, ¿vale? Como las batallas del Red Bull, las batallas de gallos, ¿vale? O como la tiraera de los reggaetoneros. Yo te digo, te doy argumentos guapos de la existencia de Dios, parezco una persona súper inteligente y no tengo ni la ESO. ¿Entiendes? Y te doy ahí, pam, pam, para aquí, para allá, Dios existe, te he humillado y te dejo como que eres un tonto. Eso no es la apologética, ni es la esencia de la apologética, ni es el corazón de la apologética. El corazón de la apologética y de la evangelización no es que tu ego salga con aires de inteligencia, sino es que Cristo sea revelado en los corazones. Porque hay que tener algo claro. Y es que todos estos perfiles que nosotros hemos visto en el panorama anterior, ateos, agnósticos, indiferentes, buscadores, todos estos perfiles tienen algo en común. Y es que el apóstol Pablo en Efesios 2 nos enseña que absolutamente todas las personas estamos muertos en el espíritu. En cierta ocasión, un profesor de teología decidió llevar a sus alumnos a dar la clase en el cementerio. Los alumnos estaban desconcertados y se miraban atónitos los unos a los otros, diciendo: al profe se le ha ido la cabeza. Entonces el profesor cogió a uno de los alumnos y lo puso delante de una lápida y le dijo: predica ahora. Entonces el alumno se quedó callado y no supo qué decir porque no encontró ningún sentido a lo que el profesor le ordenaba. Entonces el profesor miró a los ojos al alumno y le dijo: si no eres capaz ahora de predicar a los muertos, entonces nunca lo serás, porque el evangelismo, la predicación del evangelio no tiene nada que ver con sencillamente hablar a las personas que necesitan una alternativa moral o espiritual, sino personas que están muertas y no pueden responder a estímulos o a la verdad del evangelio. Predicamos a cadáveres. Predicamos a personas que no reaccionan al evangelio, entendiendo que ni su religión, entendiendo que ni su filosofía, entendiendo que ni sus valores morales, ni absolutamente nada podrá resucitarlos, sino lo único que puede resucitar al hombre es la verdad del evangelio. Ahora sí, vamos a adentrarnos de lleno en el mundo ateo. Hay que entender que el ateísmo es un sistema de creencias, ¿vale? Ahora, muy posiblemente, si usted habla con un ateo, rechace esto de una forma muy violenta. Yo no creo en nada, yo no creo en Dios. Es más, ¿cómo tú puedes decir que el ateísmo consiste en un sistema de creencias? A ojos ateos, la existencia de Dios no ha sido demostrada, o no es verdad. La ciencia no ha publicado un artículo, ¿no?, en la revista Science diciendo: Dios existe. Hemos encontrado al fin al Dios escondido por los siglos. ¿A qué no? ¿No? Vale. Nosotros los cristianos creemos en Dios, no solamente usando argumentos deductivos e intuitivos, etcétera, 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 sino porque hemos tenido una experiencia real con la figura de Jesús. Pero los ateos esto lo van a rechazar. Pero realmente el ateísmo es un sistema de creencias que no se asienta en el teísmo, esto es, en la creencia en Dios, sino que se asienta en la propia incredulidad, ¿vale? Los ateos sencillamente tienen fe, porque sí, los ateos creen. Pero a diferencia de nosotros, los ateos creen que Dios no existe. Por tanto, podríamos decir que el ateísmo es fe, pero el ateísmo es fe en negativo. Y aquí me gustaría citar al filósofo y ateo André Comte, quien nos dice que el ateísmo es una religión más. Y él dice que el ateísmo es una creencia que tiene dogmas, fanáticos, excomulgados, endemoniados, liturgia y sacerdotes. Los ateos, querido amigo,
fundan sus creencias sobre algo indemostrable. Eso número uno. Y número dos, los ateos reman a contracorriente de la razón porque absolutamente todos los seres humanos, desde nuestro más prematuro origen como especie, tenemos dentro de nosotros, que late con mucha fuerza, un teísmo intuitivo. De hecho, si nosotros vamos a Romanos, cuando el apóstol Pablo dice que Dios ha hecho su existencia evidente, diciendo que todas las personas podemos creer en Dios sencillamente contemplando las cosas hechas, desde ese instante el apóstol Pablo y la propia Biblia nos enseña que nadie tiene excusa para no creer en Dios. Paul Bloom, profesor y ateo, escuchad bien, profesor de la Universidad de Yale, dijo que absolutamente todas las personas tenemos a un creacionista dentro. Es decir, todos somos creacionistas de nacimiento. ¿Qué significa la palabra creacionista? Pues que nosotros creemos que el universo no provino del azar, sino de la creación de un ser inteligente que lo hizo. ¿Vale? Pues Paul Bloom dice que absolutamente todos somos creacionistas de nacimiento por el simple hecho de que cuando vemos algo, lo que sea, un edificio, ese árbol navideño, a Josué, pues intuimos de una forma muy natural que alguien lo ha hecho, ¿vale? Que alguien lo ha creado. Mirad qué interesante. En el año 2015, la revista Cognition publicó un artículo que consistía en someter a ateos a test rápidos. Es decir, se les hacía preguntas en relación a Dios y a la espiritualidad a estos ateos, y estos ateos solo tenían el tiempo de unos 2 segundos para contestar. ¿Y sabes por qué razón se les ofrecía tan poco tiempo? Para que ellos no cancelaran su impulso teísta natural. Porque los ateos realmente y en el fondo viven reprimiendo sus instintos para que la lógica no les ofrezca la respuesta que es verdad. Los nuevos ateos, es decir, los ateos, esta corriente de ateísmo que hay hoy, está forzando ideologización escéptica en nuestros hijos desde su más temprana edad. Quizá no muchos, pero puede que algunos de vosotros hayáis visto las contestaciones que aparecen en las entrevistas que yo grabo. El 90% o 95% de todos los entrevistados dicen que no creen en Dios. Cuando hurgas un poco más en el meollo, te das cuenta que no tienen un ateísmo sólido porque en el fondo tampoco son ateos. No es para nada más. Para reflejar que las personas no son ateas en el fondo, sino que sencillamente es un cliché que se ha puesto de moda entre la gente, porque ateísmo huele a progreso, huele a inteligencia, huele a avance, y todo lo que tenga que ver con Dios huele a anticuado, a dinosaurio, a fósil. ¿Entendéis? Pero todas las personas responden que no creen en Dios, porque es algo popular. Es algo incluso que los profesores te meten en la cabeza cuando eres niño. Yo me acuerdo que mi profesor de sociales se burlaba de mí y decía que Jesucristo no existió. Hay que ser ignorante, Quillo, para decir que Jesucristo no existió. Entonces decía eso. Y otra persona, otro profesor también, que se llamaba Pachi y era de Bilbao. Cumplía con todos los tópicos. Decía que la iglesia era una farsa. Ustedes se pueden creer, hermanos, que un profesor puede inclinar a un alumno a una espiritualidad u otra. El profesor tendría sencillamente que estar enseñando la materia que se le ha asignado para que yo la aprenda y no tendría que estar fomentando el ateísmo de una forma sibilina, de una forma satánica. Y esto es literal. Pero ¿sabéis una cosa? En realidad los ateos no son tantos. Lo que pasa es que son demasiado escandalosos y parece que hay más. Las estadísticas de ateísmo en el mundo son del 2.4% de ateos en el mundo. 2.4, es decir, no son tantos. ¿Sabes cuántas personas pueblan el planeta?
8.000 millones de personas. ¿Sabes cuántos ateos hay de entre esas 8.000 millones de personas? 180 millones. Bueno, 180 millones son muchas personas, equiparable a 200 millones, y sería una gran mayoría. Pero equiparado a 8.000 millones de personas, en realidad no son tanto. ¿Sabías que en España hay 48 millones de habitantes aproximadamente? Pues ¿sabes cuánto es el porcentaje de ateos que hay en nuestro país? El 8%. Empieza a ser más, pero realmente no es tanto. Entonces, vamos a derribar los pilares del ateísmo, o al menos vamos a contraargumentarlos. Vamos a adentrarnos de lleno a si es razonable lo que el ateísmo nos ofrece, ¿vale? Vale, ¿cuál es el primer pilar sobre el que se asienta el ateísmo? A ver quién lo recuerda. La falta de evidencia, ¿vale? La falta de evidencia. Ahora bien, dijo Stephen Evans decir que solo a través de la ciencia puedes encontrar lo que es real, ya de por sí es una creencia, no un descubrimiento científico. Por tanto, amigos, es completamente falso el hecho de que unas personas creen basados en fe y otras personas creen basados en evidencia. Porque escucha bien, decir que la verdad solo es comprobable a través de la razón en sí misma es una declaración de fe. Entonces, habría que comenzar identificando lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Muchas personas citaréis el famoso texto que lo describe de forma magna, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, pero las personas a menudo piensan que nosotros somos unos ilusos que creemos en Dios con la misma ingenuidad con la que un niño cree en Santa Claus. Y a menudo dicen, creer en Dios es semejante a creer en Santa Claus. Pero ¿cuál es la diferencia entre Dios y Santa Claus? Que yo no conozco a ningún adulto que esté bien de la cabeza que crea en Santa Claus. Sin embargo, conozco a muchos niños que creen en Santa Claus. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que la creencia en Santa Claus es algo infantil, pero la creencia en Dios es algo intuitivo. ¿Vale? O sea, hay una diferencia bastante grande. Pero las personas se piensan que la fe es inventarnos lo que nos gustaría que suceda, ¿no? Bueno, pues voy a imaginar que existen los unicornios, por tanto, probablemente en mi imaginario existan para mí. Pero eso realmente no tiene absolutamente nada que ver con la fe racional que nos ofrece el cristianismo. Todos tenemos una Biblia en casa, una Biblia aquí. Pues la Biblia realmente nos habla de testigos oculares, personas que experimentaron de forma empírica lo que ocurrió en aquel momento. La Biblia tiene comprobaciones incluso científicas, anticipándose a la ciencia. Tiene comprobaciones arqueológicas, comprobaciones históricas. Por tanto, nuestra fe no está fundada en una estupidez como lo puede ser la creencia en Santa Claus. Estoy viendo que no haya niños. Hay una, vale, pues perdonadme, que no pensaba que no había, digo, me voy a convertir aquí en el Hitler Bueno, entonces, pero hay una cosa en España. ¿Y saben lo que hay en España? En España se respira algo que es el escepticismo selectivo. Esto significa creer en lo que quiero, pero creo al fin de cuentas. O sea, creo en unas cosas y en otras cosas no creo. ¿No te das cuenta que cada día está más de moda la conspiración? Personas que especulan sobre cientos de cosas, y eso sí que tiene que ver con fe ciega, porque no hay una evidencia de que exista, pero ellos desean que eso exista. Fijaos lo que dijo Tim Keller. Todos creemos basados en una combinación de experiencia, de fe, de razonamiento y de intuición. Lo que aquí nos está diciendo Tim Keller es que la evidencia no es la única fuente de certeza. Que hay otras razones por las que creemos lo que creemos. Por eso la cuestión no es si tienes fe. No. La fe se usa
para cosas como un descubrimiento científico. Muchas de las cosas que ocurren en los laboratorios parten de la premisa de la fe, ¿vale? Cuando tú vas al médico, no le exiges que haga un experimento con un hámster para que pruebe antes que tú la medicina que te ha recetado el médico, ¿vale? Cuando tú empiezas una relación con una persona, no le exiges una prueba de sangre o una prueba de fidelidad para abrazar esa relación. O sea, las personas usamos la fe para cosas tan sencillas como lo puede ser cruzar un puente, montarte en un avión, viajar al bus todos los días. No exiges al chofer del bus un test psicológico para montarte en el bus. O sea, te montas y ya está. ¿Cuántos de los presentes conocéis a Anthony Flew? Bueno, este tío, ¿sabes quién era? El ateo de los ateos. O sea, era un ateo súper importante del siglo pasado. Y fijaos si esta persona era muy importante en el mundo del ateísmo, que anterior a él, otro de los ateos más célebres en los que se acobijaban el resto de ateos era Bertrand Russell. Pues Anthony Flew ocupó la silla de Bertrand Russell. O sea, era muy importante. Incluso este mismo escribió el manual de apologética atea. Mira, a día de hoy, para recurrir a apologética cristiana clásica, pues yo recurro a autores como lo puede ser pues C.S. Lewis, como lo puede ser John Lennox, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si una persona quiere, atea, refutarme a mí, acude al manual de Anthony Flew. Pues de repente este hombre, llevando una vida de más de 50 años de ateísmo, publicó un libro titulado Dios existe. Escandalizó el mundo de la ciencia y su sector. Y ateos feroces del siglo XXI, como lo son Richard Dawkins, en YouTube puedes encontrar muchos debates con grandes apologistas cristianos, sale acusando a Anthony Flew de estar senil, porque ya era mayor y dice, bueno, este está mayor y se le ha ido ya la flapa. ¿Entendéis? Pero no tenía absolutamente nada que ver con eso. Anthony Flew dijo que el ateísmo que había llevado durante más de media vida era incapaz de responder a las preguntas de la ciencia moderna. Preguntas como cómo aparecieron las leyes de la naturaleza, cómo el fenómeno de la vida se originó desde la no vida y cómo fue que el universo, que entendemos como todo lo físico, comenzó a existir. Vámonos con el problema del mal. Vamos a ir atajando. El problema del mal, si Dios es bueno, ¿cuál es la razón por la que una familia que sale a alta mar en busca de cruzar el Mediterráneo para encontrar un futuro mejor, por qué diantres se mueren en el camino? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Qué ocurre? ¿Que somos el experimento de Dios? ¿Que Dios es tan caprichoso como lo es un niño que mira a sus hormiguitas desde la pecera? ¿Esa es la forma de mostrar amor? Muy posiblemente, usted que está sentado aquí, y no me hace falta ser un profeta estadounidense para saberlo, muchos de los presentes estáis sufriendo. Usted posiblemente sea una madre soltera que se pluriemplea para llegar a fin de mes. Muy posiblemente usted sea un hombre que emigró a un país que no es el suyo y estas Navidades vas a pasarlas solo. O muy posiblemente usted sea una persona que ha nacido con una deformidad y tienes un gran complejo porque ves al resto de personas que no la tienen. O muy posiblemente tengas un hijo enganchado a la droga y aquí trates de vestirte con una sonrisa para no contar lo que te ocurre de verdad. Si Dios es bueno, ¿cuál es el motivo por el que existe el sufrimiento? ¿Sabes una cosa? En muchas ocasiones los cristianos cometemos el grave error de tratar de solucionar un problema emocional de manera intelectual. No, yo veo a una persona que está sufriendo y empiezo a soltarle toda la retahíla de argumentos lógicos que solo van a satisfacer a su intelecto, pero que no van a satisfacer a su alma. Y Dios no nos ha llamado a satisfacer sencillamente el intelecto, sino también el corazón con el consuelo
de la verdad del Evangelio. El filósofo Epicuro, él planteó uno de los argumentos más famosos a favor de que Dios debe ser malvado, de que Dios no debe de existir. Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz. Entonces no es todopoderoso. Es capaz, pero no desea hacerlo. Entonces es malvado. O es capaz y desea hacerlo. ¿De dónde surge entonces el mal? Y esto Epicuro lo dice insinuando que efectivamente el mal tiene que venir de Dios. O es que ni es capaz ni desea hacerlo. Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Lo que aquí nos está diciendo Epicuro es que el poder de Dios no puede ser compatible ni con su bondad ni con el sufrimiento que hay en este mundo. Entonces, tenemos que aclarar conceptos. Una pregunta, iglesia. ¿Qué significa que Dios sea todopoderoso? Que todo lo puede. Pero Dios también puede crear cuadrados circulares. Dios puede crear solteros casados. ¿No? Si todo lo puede. Dios puede crear piedras que sean tan pesadas que ni Él mismo pueda levantar. O sea, si Dios todo lo puede. Según Alvin Plantinga, él nos dice que el hecho de que Dios sea todopoderoso no quiere decir que Dios pueda hacerlo todo, sino que puede hacer todo lo que es lógicamente posible. Que Dios sea omnipotente no significa que no haya límites a su poder, sino que hay límites que son ilógicos para lo que Él puede realizar. En otras palabras, el Dios de la Biblia juega con las reglas de su propio juego. Ahora bien, dentro de esas reglas podemos explicar que un Dios bueno crease un mundo en el que existe el sufrimiento. Para ello hay que mencionar a autores como lo son Agustín de Hipona o C.S. Lewis, quienes nos enseñan que Dios crea un mundo, número uno, con seres libres. Dios nos ha dotado de libre albedrío para escoger si hacer el bien o rechazarlo. En segundo lugar, con voluntad propia. Y en tercero, que somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Como acuñó C.S. Lewis, si algo tiene la libertad de ser bueno, también tiene la libertad de ser malo. Por tanto, Dios ha creado un mundo con sufrimiento. Según el libre albedrío y el amor, Dios no ha creado un mundo con sufrimiento, sino que la existencia del libre albedrío en nosotros es lo que hace en este mundo que el sufrimiento sea una posibilidad. Porque sí es cierto, muchas personas dicen, está bien, si Dios es bueno y nos ha dado libre albedrío para escoger entre el bien y el mal, entonces, ¿cuál es la razón por la que no interviene frente al mal? Mira, si Dios tuviera que detener el mal, en ese mismo instante en el que se ejecuta, probablemente tendría que frenarnos a todos nosotros. Tendría que exterminarnos. Porque imagínate que Dios apaga un fuego y mañana viene otro. O sea, no tiene ningún sentido. Y en segundo, el amor. No subestimes, hermano, la idea del amor. O sea, si no hay libertad, es cierto, el sufrimiento no existe, pero tampoco existiría la posibilidad de amar voluntariamente. Y ya os voy a dejar con esto, y es el tercer argumento. El ocultamiento divino. Hay muchísimas personas que dicen, bueno, si Dios existe, ¿cuál es el motivo por el que no se muestra a todos? ¿No es así? ¿Sabías que la vida cristiana no consiste en saber cosas? La vida cristiana no consiste en satisfacer el intelecto y no va de saber si algo es verdad intelectualmente, como quien sabe la respuesta a una ecuación, ¿no? Dios no es una ecuación. El cristianismo no va de saber, el cristianismo va de conocer, o sea, la única pretensión de Dios, y esto podemos verlo desde el Génesis, es la de tener una relación con los hombres. Ahora bien, como toda relación, las relaciones no pueden ser forzadas. Imaginaos que el día de mi boda apunto o encañono a Kelly con un revólver en la frente y le digo, cásate conmigo. Muy probablemente que ella no iba a rechazarme porque estoy robando su voluntad para que lo haga.
Imaginaos que al salir del culto, miramos al cielo y vemos un letrero escrito con enormes letras que dice así: arrepiéntete. Sentirías dos cosas. La primera es miedo. Y la segunda, Dios te estaría robando la libertad de rechazarle. Y como dijo Philip Yancey, la fe requiere la posibilidad de rechazo o no es fe. O no es fe. Y esto, amigos, me recuerda a la historia del príncipe y el mendigo, una historia que me encanta. En una lejana región había un príncipe y un mendigo que eran completamente iguales. Decidieron hacer un experimento de 24 horas. En ese día, el rey sería el mendigo y el mendigo se convertiría en rey. Y así hicieron. El rey se despojó de sus ropas reales y se las puso a ese maloliente vagabundo. Y por otra parte, el vagabundo agarró sus sucios harapos y se los vistió a ese rey. Entonces ambos tuvieron experiencias diferentes. Este vagabundo disfrazado de rey se paseaba por los excéntricos pasillos de palacio. Estaba flipando. Todo el mundo quería ser su amigo, todo el mundo le hacía la pelota, todo el mundo tenía interés de camelárselo. ¿Entendéis? Y este vagabundo disfrazado de rey descubrió algo. ¿Y sabe lo que descubrió? Descubrió que las personas no le amaban por lo que era, sino por lo que tenía. Sin embargo, este rey, ahora disfrazado de vagabundo, oliendo mal y paseando por las calles de ese pueblo, descubrió que no eran demasiadas las personas que se acercaban a él, pero sí había algunos pocos que se acercaban y trataban de ser sus amigos, pero descubrió que las personas ya no le amaban por lo que tenía, sino por lo que era de verdad. ¿Y no os recuerda esto a la viva ilustración del Evangelio? O sea, Dios, amigos, se despojó de su trono que se distanciaba de nosotros a años luz, arrojó todos sus atributos de distancia, se bajó del trono, se quitó sus ropas reales y se hizo semejante a uno de nosotros, convertido en la figura de Jesús, con el único propósito de encontrar en nosotros relaciones verdaderas. Ese es el mensaje del Evangelio. Y te quiero dejar con algo. El taller dura casi el doble, pero entiendo que después tenemos otro culto. Escuchad bien, me gustaría que os pongáis en pie, por favor. Vamos a orar. Señor Jesús, si podemos apagar un poquito. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú estás deseoso de comunicarte con el hombre. Te suplico, Señor, por todo